¿Qué tal? Buen día, soy Alejandra Valleza. Los saludamos, pues, tres individuos mexicanos en diferentes partes geográficas de este territorio, de este mundo, desde Europa y desde México. Nos complace estar reunidos este día con dos personajes que tienen que ver con la economía, pero también tienen que ver con la industria y con la cultura y con el acervo cultural de nuestro país y un poco con las relaciones bilaterales que se dan entre países en este mundo. En el año 2021, México celebra la caída de Tenochtitlán. También México celebra pues 500 años de una mestizaje en muchos sentidos. Y por eso nos queremos reunir este día para hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen a un evento que se está fraguando y que suena muy prometedor. Sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida a mis dos compañeros de conversación este día. Empezamos con Jesús Zabaleta Castro. Él se encuentra en el centro del país, en México, y bueno, Jesús es un conocedor importantísimo de la historia, del archivo, de los testimonios que nos dan parte y riqueza a nuestro pueblo, a nuestro México. Jesús, te agradecemos tu participación y tu disponibilidad para conversar con nosotros el día de hoy. Y también pues quiero darle la bienvenida muy calurosa a Carlos Ceseña, un compañero, colega. Él fue consejero comercial de México por más de 2 décadas en muchos países del mundo, representando los intereses de México. Y Carlos y su servidora formamos parte de un grupo de mexicanos o la diáspora mexicana calificada, que estamos agrupados a partir de una iniciativa de la sociedad civil en algo que se denomina la Red Global de Mexicanos en el Exterior. Él en el capítulo España, yo en el capítulo de Alemania, pero siempre tratando de reunir y esfuerzos para hacer cosas que aporten valor a nuestro México desde la palestra que nos toca estar. Y pues contentos, congratulados de que gente de la talla de Jesús participe con nosotros. Y bueno, yo hablaba de que queremos hacer una invitación, Carlos Ceseña, directo. ¿Qué queremos ofrecerle a nuestro auditorio? ¿Por qué estamos reunidos hoy? Muchas gracias Alejandra. Un gusto estar aquí contigo una vez más. Gracias Jesús por también estar en esta mesa, en este conversatorio. La intención de esta reunión es nunca mejor dicho, abrirles el apetito a quienes nos escuchen, a quienes nos estén escuchando en este momento, para que se adentren un poquito más hasta donde sea posible en el tema de esta tan importante rasgo cultural de México, de cualquier otro país, por supuesto, que es la gastronomía. Vamos a hablar de la cocina mexicana. Ahora trataremos un poquito el tema, pero sobre todo invitarlos a que el día 28, el martes 28, a las 7 de la tarde, hora de Madrid, en general en Europa, o a las 12 hora de México, vamos a tener este conversatorio que yo creo que va a ser muy interesante, porque no cabe duda que la cocina, la gastronomía, pues es algo que nos atañe a todos, que a todos nos gusta y que podemos disfrutar conociendo un poquito más sobre la importancia que tiene la cocina mexicana en el mundo. Jesús, tú durante tu trabajo y tu trayectoria, además de ensayista, editor, bibliógrafo, gastrófilo, pues impulsor de salvaguardar archivos históricos, ¿no? ¿Por qué es importante darle seguimiento y darle la preservación a un
a una actividad que es un patrimonio inmaterial de la humanidad. La cocina mexicana ha sido declarada por la UNESCO y algo que no es solamente de los mexicanos, que ya es algo que forma parte del mundo entero. Bien, me parece que es necesario comenzar diciendo que es inevitable plantear que resulta una polémica muy importante lo que este año recordamos, y es interpretado desde muy diferentes perspectivas. Efectivamente, se conmemora la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, que la capital del imperio de la Triple Alianza, eh, pero no es solo eso. Nosotros nos hemos planteado desde diferentes ámbitos reflexionar en torno no a hechos concretos que generan esta polémica, sino a estos procesos que nosotros identificamos como eje articulador en ellos al tema del mestizaje, que nos permiten explicar las consecuencias históricas de lo que sucedió en este territorio. Por eso hablamos de 500 años de mestizaje, y en este contexto particular hablamos del mestizaje culinario. Y se trata no solo de este encuentro de dos mundos, que finalmente se convirtió en un complejo encuentro, porque el territorio de la antigua Mesoamérica, después el territorio de Nueva España, se convirtió en el espacio que constituyó el puente de comunicación en muy diversos ámbitos. Pero fundamentalmente fue el puente comercial entre Europa y Asia. Y esto redinamizó la vida política, económica, social y cultural del mundo. Al hablar de la comida tradicional mexicana, tenemos que remitirnos a estos procesos para comprender cómo esta confluencia de elementos culturales, multiculturales, transculturales, fueron definiendo una sociedad cada vez más diversa, más compleja, y que es a partir no de la colonia, sino del siglo XIX, cuando se concreta ya el concepto de nación mexicana a partir de la consumación de la independencia, que este año estamos conmemorando 200 años de estos hechos, que se construye paulatinamente un concepto de cocina mexicana. Es a partir de ahí que podremos ir definiendo la ruta para reflexionar en torno a estos 500 años de encuentro de culturas y de mestizaje culinario. Carlos, en el mundo vivimos más de 12 millones de mexicanos y ahora la nueva diplomacia cultural mexicana tiene la tendencia de que pues esta diplomacia aborda lo que los mexicanos bailamos, lo que los mexicanos comemos, lo que los mexicanos vestimos y lo que los mexicanos también añoramos. Y la cultura gastronómica de nuestro país es finalmente algo que nos enraiza a nuestra región o a nuestro país. Y esto, pues es interesante que desde el capítulo España se trate de ver desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista diario, cotidiano o activo de todos los mexicanos que consumimos la oferta de la gastronomía mexicana. No sabemos si es auténtica o no, pero es lo que hay, ¿no? ¿De dónde nace y surge la idea de hacer este conversatorio para que podamos entendernos y que eso que hablan de esa diplomacia cultural sea de ida y vuelta, ¿no? Que ese mestizaje del que hablaba Jesús, pues lo podamos entender con los 5 sentidos, no solamente con los ojos al leer, sino que también con el gusto, ¿no? Sí, Alejandra, por supuesto, nos parece muy importante a quienes, sobre todo a los que estamos viviendo fuera del país y que nos sentimos muy vinculados con el país, el exaltar las cosas mexicanas, lo bueno que tenemos, que es muchísimo. Y dentro de esto, pues se presenta precisamente la gastronomía mexicana. Hablamos de gastronomía, del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que México, la cocina mexicana lo tiene, pero yo creo que poca gente sabe
la importancia de este reconocimiento, porque no hay que investigar mucho, simplemente leyendo un poquito los antecedentes, nos damos cuenta de que muy pocos países tienen ese reconocimiento, no es un reconocimiento que decenas de países lo tengan, ¿no? Al contrario, los dedos de la mano no nos alcanzan nos sobran para decir cuántos países tienen ese reconocimiento. Además que fue un proceso, según entiendo, no fue fácil, ¿no? Que México ya había tratado de obtener esta distinción y el primer intento fue fallido y hasta unos años después, en el 2010, se concretó que la UNESCO nos diera este reconocimiento, ¿no? De patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es, y yo quiero destacar, porque es muy importante, el que quiénes son nuestros compañeros en esto, y no hay más en este momento. Hay algunas otras reconocimientos, pero a platillos y demás, pero como nacionalidades, solamente está la cocina francesa, la cocina japonesa, la dieta mediterránea y la mexicana. Son las únicas que están reconocidas como patrimonio cultural y material de la humanidad. Por lo tanto, pues eso es un timbre de orgullo para nosotros y nos da pues mayor margen a pensar que la comida mexicana pues debe de tener un mejor posicionamiento, todavía mejor posicionamiento internacional que el que ya actualmente tiene. En España en particular ha crecido mucho la presencia de comida mexicana, pero todavía hay mucho campo de acción y en eso podemos contribuir, no solamente por la cuestión gastronómica, que de suyo es muy importante, sino porque, insisto, es una parte muy importante de nuestra cultura nacional. Y de nuestra identidad al final, ¿no? Este espacio, pues la idea es, como tú dijiste, abrirle el apetito a quienes nos ven y nos escuchan, ¿no? Teniendo personalidades tan importantes que nos aportarán, pues, sus conocimientos, sus reflexiones, como Jesús desde tu perspectiva como historiador, este 28 de septiembre a las 19 horas de Madrid y a las 12 horas de México, el conversatorio sobre cocina mexicana. ¿Qué más podemos escuchar? ¿Qué más podemos aprender, Jesús? No quiero que pormenorices tu participación, pero sí que nos digas un poco más por qué es importante ponerle atención a esta parte y no solamente comer el maíz, el frijol o el chile, que es parte de nuestra comida en el rincón más lejano que estemos del mundo, ¿no? Que es lo que nos hace coincidir a Carlos y a mí en esta agrupación de la Red Global de Mexicanos en el Exterior, en la región Europa. Yo siempre planteo que termina siendo una paradoja, que siendo la comida algo completamente cotidiano, resulta muchas veces casi inadvertido en temas de estudios desde diferentes perspectivas, de diferentes disciplinas. Por eso, reflexionar en torno a la cocina tradicional mexicana nos lleva no solo al tema de los aromas y los sabores, sino también a este intercambio cultural, sino al desarrollo económico, al intercambio comercial, a la investigación científica y tecnológica, a la innovación, que nos permiten vislumbrar desde una perspectiva intermultitransdisciplinaria la cocina tradicional mexicana, que vale decir, tendríamos que hablar de cocinas tradicionales, porque son muchas, no solo en el territorio nacional a partir de sus amplias regiones, sino que en cada entidad federativa, en sus regiones particulares, hay una diversidad enorme. Bien dabas hace rato el ejemplo de tu tierra, Colima, donde es muy diferente la comida de la costa que la comida del norte. Y así podemos encontrar en las diferentes regiones de Guerrero, de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, que son de los estados con mayor diversidad culinaria. Morelos es un estado pequeño, pero tiene una diversidad enorme por sus vínculos fronterizos con las otras entidades y regiones. Esto nos lleva a hablar inevitablemente no de una cocina, sino de varias cocinas, pero al mismo tiempo de la confluencia de otras cocinas del mundo en la cocina que fue definiéndose como mexicana.
Si bien en un primer momento está la influencia fundamentalmente española, paulatinamente se integraron expresiones de otras regiones de Europa. Es muy importante la influencia oriental a través de la ruta comercial del galeón de Filipinas, o la nao de China también conocida, o la influencia de la cocina y la cultura africanas que llegan con los esclavos de las haciendas azucareras. Ya en el transcurso de la colonia, la influencia, sobre todo en el 18, de las cocinas francesa, británica, norteamericana, y se enriquece posteriormente en el 19 con el flujo migratorio de Medio Oriente, de la gente sobre todo de Líbano, de Siria, y esto nos permite comprender que no se trata de un hecho concreto de hace 500 años, sino de un proceso permanente de intercambio cultural y comercial Evolutivo. durante estos 5 siglos. Esto es lo importante y esto es lo enriquecedor, porque finalmente la cocina tradicional mexicana del siglo XIX fue muy diferente a la que surgió a mitad del siglo XX y es muy diferente a la cocina que estamos viviendo en el siglo XXI. Y termino esta intervención con lo siguiente. Pareciera que estamos transitando por dos caminos paralelos. El de la cocina tradicional mexicana que encontramos en los hogares, en los tianguis, en los mercados, en las fondas, en las calles, y la cocina mexicana de restaurantes, que es la que se difunde por todo el mundo. Sí. Y muchas veces no es representativa esta cocina contemporánea, sin demérito de su calidad, por supuesto, Sí, claro. pero no representa lo que vamos a encontrar en una esquina, en un puesto de tacos, que podemos degustar en cualquier parte de México, a un establecimiento en México o en Europa que ofrece con insumos nacionales o con recetas tradicionales una interpretación del mismo insumo o una interpretación de la misma receta. Esto es parte de lo que vamos a reflexionar, porque es muy importante entender qué es en la actualidad esa cocina tradicional que identificamos como mexicana. Yo creo que ese orgullo que nos caracteriza a los mexicanos, hay que entenderlo y hay que saber de dónde viene el origen para poder ser cada día más mexicanos y también darle su lugar y su respeto preciso a cada cosa, como es un taco, un sope, una garnacha, un agua de Jamaica, un agua de horchata, todos esos tipos de cosas que para nosotros es como normal, porque la abuela, la madre nos lo ponía en la casa, en la mesa diaria, y para quienes estamos fuera de México, pues a veces está del cocol conseguir esos ingredientes y sin embargo, pues cada vez esa parte de la comida nos va jalando y te das cuenta que las raíces son mucho más fuertes cuando tú saboreas, cuando tú hueles, cuando tú evocas una parte que es lo que nos hace ser mexicanos, ¿no? Carlos, a mí me gustaría que nos contaras un poco más quién está atrás de todo este esfuerzo, de este conversatorio de cocina mexicana, porque no solamente es Jesús o la Sociedad de Patrimonio Cultural de Asociación Civil que participa, sino hay otras instituciones académicas que respaldan este esfuerzo para que nuestro auditorio también se dé cuenta que no nada más se va a hablar por hablar, ¿no? Sino que va a haber una carnita realmente interesante para quedarse el martes con nosotros, ¿no? Sí, Alejandra, cómo no, yo le pediría a Jesús que complemente lo que yo pueda decir al respecto de la pregunta. Entre los organismos que están colaborando en esto, que es, yo quisiera ponerlo así, no es una conferencia solo, ni es solo un congreso, sino es todo un proceso en el que estamos inmersos y que queremos seguir adelante, promoviendo la comida mexicana, conociéndola cada vez más, adentrándonos en detalles que resultan a veces curiosos y que nos enriquecen como mexicanos y que nos dan orgullo. Por ejemplo, y este comentario también me permitiría pedirle a Jesús que lo complemente. Eh, eh, Tenemos la comida picante mexicana, pues somos famosos por eso, pero también hay comida picante en Asia, sobre todo, bueno, Corea,
en fin, en algunas partes de China, en fin, todos saben, la India, por supuesto, Pakistán, etcétera, etcétera. Yo hace tiempo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el origen de comer picante? Y la duda no se me despejó del todo, pero bueno, por lo menos hay una respuesta en un libro de Octavio Paz sobre la India. Octavio Paz fue, como sabemos, embajador de México en la India y escribe, en fin, sobre cosas de la India de una manera muy, muy interesante, porque además de que él es interesante como escritor, evidentemente, pero hace reflexión sobre la India y hace comparaciones entre la India y México. Y una de las cosas que asevera Octavio Paz en ese libro, que bueno, yo supongo que es creíble hasta que no se demuestre lo contrario, es que el picante como comida, como un condimento en la gastronomía, se trasladó de México a Oriente precisamente con esos intercambios a través de la nao de China. Y todavía va más allá en las comparaciones entre comidas, sobre todo entre la mexicana y de la India, porque dice Octavio Paz que el mole mexicano y el curry de la India, si bien no se asemejan en su sabor y demás, pero que sí tienen el mismo principio de la mezcla de muchos ingredientes, ¿no? Y que eso también se llevó desde México hacia la India, ¿no? Entonces, bueno, si es así, que creo que sí es así, bueno, pues es otra cosa que nos debe dar orgullo también, ¿no? Que esa comida picante tiene su raíz precisamente en nuestro país, ¿no? Entre las organizaciones que están detrás de esto está, por supuesto, ya lo mencionaste, la Red Global de Mexicanos en el extranjero, el capítulo España, pero también todos los capítulos en Europa. La Fundación UNAM del Estado de Morelos, que también es uno de los que intervienen en esta organización, y yo le dejaría a Jesús que nos diga algunas organizaciones adicionales, porque él está más empapado que yo. Bien, pues yo creo que a Carlos le ganó la modestia, porque cuando nos conocimos en torno a varios temas, comentamos lo que en México estábamos haciendo con algo que vamos a comentar enseguida. Y se planteó en una de estas reuniones el interés de la gente de la Red Global MX de hablar más sobre el tema de la comida mexicana particularmente y de la cultura mexicana. Y fue una iniciativa de Red Global MX España de hacer este conversatorio con la idea de que sea el primero de varios, de que tengamos varios ejercicios. Incluso se ha planteado un seminario donde podamos invitar a diferentes conocedores en la materia desde diferentes disciplinas y que durante todo el año tengamos estos ejercicios de encuentro en torno a las diferentes expresiones de las culturas mexicanas y particularmente de la comida mexicana. Efectivamente es una iniciativa de Red Global MX y nos sumamos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Escuela de Turismo, que vale decir, y me parece importante destacarlo, que esta Escuela de Turismo tiene 3 vertientes de formación. Una es turismo de salud, otra es turismo de aventura y la otra es patrimonio cultural. Aquí es donde se dimensiona el valor de expresiones como la cocina tradicional, y puedo decir con total presunción que pudimos diseñar en la Escuela de Turismo ya en la currícula la materia de cocina tradicional mexicana y morelense, ya como una materia fija que contribuirá a la formación de los alumnos en esta línea de investigación del patrimonio cultural. Participa también la Fundación UNAM a través de su capítulo Morelos y la Sociedad para el Patrimonio Cultural, que es una organización ciudadana que creamos hace 6 años. El día 30 cumplimos ya 6 años como asociación civil que está dedicada a la salvaguardia del patrimonio cultural. Es este esfuerzo colectivo el que deriva en este ejercicio que, insisto, será el primero de varios que tendremos a través de las plataformas digitales para tener una interlocución permanente sobre estos temas entre México y Europa.
Qué bendición que tengamos la posibilidad y el privilegio de reunirnos virtualmente. Creo que la pandemia nos ha dado esa posibilidad también de encontrarnos, ¿no? De sumar esfuerzos. Y sé que se está preparando un Congreso Internacional de Cocina Tradicional, ¿cierto? Efectivamente, el año ¿También pasado, vamos a escuchar de eso? por supuesto, brevemente, porque va a ser este conversatorio será a manera de invitación, será un preámbulo de este congreso. El año pasado convocamos al Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana. Vale decir que ya en Morelos habíamos realizado 2 ejercicios semejantes. En 2014 hicimos un congreso nacional sobre patrimonio cultural que se tituló de Sabores y Saberes, dedicado a la cocina tradicional. Nos reunimos más de 80 interesados en el tema, intercambiando experiencias. 4 años después, en 2018, hicimos otro congreso dedicado a la cocina tradicional. Ya participaron por lo menos 2 países, y es entonces que decidimos para este año hacer un congreso de carácter internacional. Y tenemos 110 ponentes de 18 estados del país y de 6 países. Que son España, Francia, Italia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos. Va a ser un ejercicio muy enriquecedor que se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre en mesas temáticas. Ya tenemos un programa listo para ser compartido, y tendremos además otras actividades como la presentación de los primeros documentales sobre cocina tradicional morelense que estamos haciendo con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y que presentaremos un día antes del inicio del Congreso, como parte de este ejercicio permanente de salvaguardia de esta expresión tan importante como es la cocina tradicional mexicana. Eso es, digamos, a grandes rasgos, lo que tendremos en este Congreso el próximo mes. Jesús Zabaleta Castro, finalmente es un esfuerzo muy importante el que ustedes hacen, un esfuerzo que nosotros desde la Red Global, en la posibilidad de las capacidades de todos nuestros capítulos, estaremos atentos, y si hay manera de contribuir lo haremos, porque también habemos muchos mexicanos fuera del país que al final también somos embajadores buenos o malos de nuestro país, ¿no? Porque yo en casa, cuando hago un pozole, invito a un alemán, estoy compartiendo la parte del patrimonio de mi región, porque en Colima el pozole es seco y blanco. Entonces, de esas diferencias también ejercemos cada día una parte de aportación y de mestizaje, ¿no? Porque los alemanes, en vez de ponerle epazote, le ponen orégano porque es lo que conocen, ¿no? Entonces, sobre este tipo de cosas, seguramente habrá mucha tela de donde poder cortar para reflexionar, y pues quiero que cerremos este espacio con una reflexión final y también con una invitación concreta para lo que nos atañe la próxima semana, el 28 de septiembre del año 2021, Carlos. Sí, muchas gracias. No, pues yo creo que lo dicho, ¿no? El tema es de interés general, porque todos disfrutamos de nuestra gastronomía. Insisto en que tú lo acabas de poner muy bien, pues de alguna forma somos representantes y embajadores, ¿no? de nuestra cultura por acá, por donde andamos, y bueno, pues la gastronomía mexicana es un timbre de orgullo para nosotros, conocerla más, meternos más, participar más, inculcarles a nuestros hijos, a nuestras familias, la sana costumbre de comer mexicano, y apoyarlos. Ya lo mencionaba Jesús, esto no solamente tiene una connotación cultural, que de suyo es muy, muy importante, sino también tiene un contenido económico y comercial muy importante. Es oportunidades de negocio, oportunidades de inversión, oportunidades de exportación de nuestros productos, en fin, yo creo que meternos a esto, conocer más, es importante. Esta conferencia es un granito de arena en ese aspecto. Ojalá que nos acompañen y que en las siguientes que vamos a tener. ¿Cómo podemos acceder, Carlos? ¿La hora, la fecha, la liga?
Va a ser a las 7 de la tarde, hora de Madrid, 12 de la mañana, de mediodía, hora de México, a través de Facebook, de la página de la Escuela de Turismo del Estado de Morelos, ¿no? Que hay que entrar por la vía de fanpage, Turismo UAEM, ¿no? Y es directo, no hay que registrarse previamente. Y quedará ahí en la fanpage. Unos minutitos antes. Tu reflexión final, Jesús Zabaleta. Tenemos que dimensionar la enorme, la invaluable importancia de los mexicanos en el extranjero. Desde que se dio este intercambio cultural entre esta región y Europa, la migración ha sido un elemento importantísimo para entender, para comprender lo que representa en términos culturales a lo largo de la historia. Ustedes están en Europa por diferentes razones, sin embargo mantienen viva esa esencia de la raíz nacional, de la raíz regional, y parte fundamental de ello es la comida. Yo por eso quiero cerrar reiterando la invitación que ya se hizo con un personaje de gran trascendencia para México, un jesuita de origen mexicano, Francisco Javier Clavijero, que cuando la orden fue expulsada de Nueva España en 1767, Clavijero se instaló en Italia. Allí escribió una obra que es fundamental para la comprensión de la historia de México, que es la Historia General de México, y él acuñó unos versos que me parece que sintetizan parte de lo que estaremos reflexionando durante este conversatorio. Y cierro con las palabras de Francisco Javier Clavijero. Es tan santo el chocolate que de rodillas se muele. Juntas las manos se bate y viendo al cielo se ve. Francisco Javier Clavijero. Qué bonito cierre. Pues a nombre de la Red Global de Mexicanos en el Exterior de la región Europa, uniendo esfuerzos con el capítulo de España, queremos agradecerte, Jesús Zabaleta, tu tiempo, tu disposición, gracias, la confianza de ser copartícipe de iniciativas tan bonitas que ha pues gestionado y que dirige nuestro querido compañero Carlos Eseña, que además pues funge como coordinador de industrias creativas en el capítulo España. Carlos, muchísimas gracias y pues estaremos pendientes para el martes 28 de septiembre a las 19 horas, el conversatorio sobre cocina mexicana. ¿Cómo podemos acceder? Por el Facebook Like en la fanpage de Turismo UAEM. Y pues hasta la próxima, seguiremos el paso. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Muchas gracias.